Bueno, buenas noches a todos. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien? ¿Se escucha todo en orden? ¿Se escucha todo bien? Sí, se escucha todo en orden. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Ahora sí en lo posible les voy a pedir que se muteen los micrófonos, así podemos grabar bien también la sesión, que va a quedar grabada para futuras personas que deseen verla. Y bueno, nada, primero que nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos, dependiendo de dónde estén. Bienvenidos a esta clase. Y hoy vamos a hablar de algo que, si están acá, les importa muchísimo, que tiene que ver con cómo ayudar a sus hijos a construir la confianza de un ganador. Pero sobre todo, entiendo que si están acá es porque también lo que les importa, y les importa mucho, es evitar romper el disfrute del juego, el disfrute de la competencia, evitar sumar presión excesiva y sobre todo evitar contribuir inconscientemente a que la experiencia del deporte, que debería ser un juego, se vuelva una responsabilidad y sobre todo esto, ¿no? Le quite el disfrute. Así que la dinámica de hoy es que yo voy a estar conversando, voy a estar hablando durante toda la clase al principio, pero después al final voy a dejar un espacio para preguntas y respuestas. ¿Bien? Así que vamos a empezar y lo primero que quiero decirles a todos los que están acá es darles un agradecimiento, en realidad, de verdad, por estar acá, porque podrían estar haciendo un montón de cosas. Sé que estamos todos con muchas actividades, pero elegiste estar acá sobre todo por tu hijo o por tu hija, y eso ya dice muchísimo de vos. Y por experiencia personal, sé lo que tu hijo atraviesa en cada competencia, y también sé que vos, como padre o como madre, también atravesás sensaciones, emociones y desafíos mirando desde afuera. Así que simplemente agradecerte porque ninguno de los dos mundos es fácil y siempre se puede aprender cosas nuevas y por eso están acá. Así que gracias desde ya. Y lo otro que les quiero compartir antes de ir al grano y empezar esta clase de hoy es 3 puntos importantes. Lo primero, que yo no estoy acá, ni este espacio está acá para juzgarte. Vamos a ver algunas cosas que tal vez digas, uy, lo venía haciendo al revés, o cómo no me di cuenta de que estaba haciendo esto que no contribuye a que mi hijo compita con confianza o con disfrute. Pero justamente ahí es donde, desde tu propio ejemplo, está bueno tratarte con compasión, sobre todo entendiendo que, primero que nada, esto es una mirada, es mi experiencia, no es la verdad absoluta. Yo simplemente te la voy a compartir como para que vos la tengas en cuenta y si querés la experimentes, pero no es la verdad absoluta. Y segundo, que por supuesto ser madre, ser padre o incluso vivir en esta vida no viene con manual, y mucho menos cuando tu hijo compite en un deporte de alto rendimiento. Así que justamente eso, el hecho simplemente de que estés acá le enseña a tu hijo del aprendizaje constante y que somos un proyecto en construcción nosotros como seres humanos, así que eso es sobre todo lo que vale. Y justamente el segundo punto es que siempre hay lugar para crecer. No existe la perfección, no hay nunca una meta a la cual llegar, simplemente hay un camino que recorrer. Y en ese camino que todos estamos recorriendo hay que surfear olas, y en ese camino siempre tenemos dos opciones, ¿no? La de
sobre todo la queja o la del culpar a los demás de lo que nos pasa, o la opción que yo uso y recomiendo, que es la de asumir la responsabilidad y fortalecerte de cada experiencia. Entiendo que si están acá es porque ustedes también están alineados con esta filosofía de vida, así que de eso también se va a tratar esta clase de hoy. Y lo último es que quiero que evites durante esta clase algo que está alineado con lo que ya dije anteriormente, pero tiene que ver con esta división o este juicio de soy buen padre o soy mal padre, porque justamente se trata de que todos acá somos seres humanos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos, con la historia que hemos vivido, con lo que hemos aprendido. Así que solo por el hecho de estar acá, ya le estás mostrando a tu hijo algo muy valioso, y eso sobre todo es lo primero que quiero que te quedes, que es que justamente no hace falta ser perfecto para ser bueno, y que justamente el aprender algo nuevo, el crecimiento es parte del ser humano y de la vida. Así que bueno, dadas esas primeras indicaciones, ahora sí vamos a entrar directamente en el tema de hoy. Y la realidad es que escucho muy seguido a padres como vos, como ustedes que están acá, de muchos países, de diferentes deportes, de hijos con diferentes edades, y aparecen siempre como este desafío general, ¿no? Este desafío general que es que mi hijo entrena como un campeón, pero después en la competencia se cae o su rendimiento no es el mismo. Y básicamente lo que le pasa es que si se equivoca, cuando comete errores, se frustra en exceso o se enoja en exceso, o también termina llorando, como si perder ese partido hubiera sido el fin del mundo. También tiene miedo al error o se paraliza y se desmotiva de vez en cuando por el entrenador. Y sobre todo vos, como padre, no sabés muy bien qué decirle para ayudarlo. No querés presionarlo, pero tampoco querés no hacer nada. Y no sabés muy bien cómo acompañarlo sin equivocarte. Entonces, sé que esto es duro, sé que es duro ver a tu hijo sufrir por dentro en la cancha, y todavía más duro no saber qué hacer con eso. Pero respirá, tranquilos, tranquila, que lo que te pasa es real, es mucho más común de lo que se imaginan, y sobre todo es válido. Y lo más importante es que tiene solución. Así que, dicho eso, vamos a ir al grano y vamos a entrar en el primer capítulo de la clase de hoy, que se llama Tu hijo no perdió la confianza, se la estás arrebatiendo. Y por favor, subrayo y destaco el sin querer, porque está muy alineado con lo que les dije al principio, de evitar el juicio, evitar el soy buen padre o soy mal padre. Y justamente lo remarco así, y soy un poco dura remarcándolo así, simplemente para que sea una toma de conciencia de tu rol y tu responsabilidad, y sobre todo que a partir de hoy tengas nueva información para tomar decisiones conscientes. Pero nuevamente, no es para juzgarte, no es para castigarte, es para mostrarle a tu hijo que siempre hay lugar para aprender y crecer como persona. Entonces, quiero que lo piensen de esta forma. Cuando tu hijo pierde la confianza, también podríamos verlo al revés. Lo que podríamos decir es que entonces lo que sí tiene es duda o inseguridad, o en definitiva, lo que tiene es miedo. Esa sería como la otra forma de ver la falta de confianza. Esto, por supuesto, es lo que eventualmente lo lleva a paralizarse,
a sobrepensar, pensar en escenarios catastróficos, a sentir muchas veces ansiedad antes de las competencias, a tomar decisiones apuradas, muchas veces tomar malas decisiones por un tema de nervios. En definitiva, a bajar su rendimiento. Y la pregunta clave es, ¿qué lo lleva a dudar tanto de sí mismo? ¿Qué es lo que lo lleva a sentir miedo o a sentir inseguridad? Y justamente la respuesta profunda, que ahora la vamos a desglosar, es esta. Y es la creencia de que tal como soy, no soy suficiente. Tal como soy, no soy bueno suficiente. O no soy valioso suficiente. O fuerte suficiente. O seguro suficiente. O inteligente o servicial suficiente. Lo que sea. Y sobre todo, que puedo corregir ese error, puedo hacerme bueno, puedo hacerme exitoso, puedo hacerme útil a través de los resultados en el deporte. Entonces, eso es lo que está de fondo. Eso es lo que por debajo de la superficie hace que tu hijo dude de sí mismo. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Que tu hijo termina compitiendo por aprobación y no por disfrute. Y es justamente el juego que le destruye la confianza por dentro. Entonces, vamos a desglosar esto de a poquito, y sé que es un montón de información y un montón de información sin mucha vuelta, pero así soy yo, soy bastante directa en mi forma de comunicar y voy generalmente directo al grano. Así que tranquilos y dejo espacio para dudas y comentarios al final. Pero piénsenlo de esta forma. Si un niño, un chico deportista, siente que hay algo malo en ser como es, no importa cuántos trofeos, cuántos rankings o cuántos triunfos, digamos, consiga, nunca va a sentir que es suficiente. Entonces, por eso, cuando la aprobación depende del resultado, yo le digo que es el juego imposible de ganar. ¿Por qué? Porque es como un balde que está pinchado o que está roto. No importa cuánta agua yo le ponga a ese balde, nunca se va a llenar. Porque el problema no es la cantidad de agua, esto llevado a la competencia, no es la cantidad de trofeos, logros o el ranking que tenga. El problema es la estructura, es decir, cómo él se ve a sí mismo o cómo se ve a sí misma. Es decir, el problema es su autoconcepto o su autoestima. Y acá aparece una pregunta incómoda, pero muy necesaria, y les pido que se queden acá conmigo nuevamente, que tiene que ver con dónde aprendió tu hijo que tal y como es, no es suficiente, y que justamente tiene que demostrar a través de los resultados en su deporte que vale. Y esto, sobre todo, lo quiero responder con tu propia experiencia también de cuando vos fuiste hijo, cuando vos fuiste hija, y sobre todo donde vos también tuviste que demostrar que valías. Y de vuelta, todo esto, por favor, lo estoy diciendo no para castigarse, no para juzgarse, sino justamente para aprender, para crecer y para empezar a generar nuevas generaciones de adultos conscientes y sobre todo capaces de valorarse por quién son y no por los resultados que consiguen. Pero eso empieza por cada uno de ustedes. Entonces, por un segundo, quiero que
reflexiones y que mires tu propia historia. Porque al final terminamos acompañando a las personas, en este caso a tus hijos, desde el lugar en el que vos fuiste acompañado. Entonces, primero que nada, por supuesto que crecimos en una sociedad muy resultadista, una sociedad que valora el resultado como forma de éxito, y esto no solamente en el deporte, lo vemos cuando le hacen la nota al campeón y le hacen el reconocimiento al campeón y el resto parece que no tuvieran ningún tipo de valor, sino que lo vemos también desde el punto de vista de el dinero. Es más exitoso el que tiene más dinero que el que tiene menos. Es más exitoso el que tiene la casa en el barrio privado que el que no. El que tiene el auto de marca o el que no. Entonces, hay un factor de la sociedad que influye mucho en el hecho de que tu hijo busque la aprobación a través de los resultados. Eso sin dudas. Pero también, por supuesto que es importante el hogar donde nacemos. Y de vuelta, esto no solamente en el caso de tu hijo, también en tu propio caso, en tu propia historia. Porque al final del día es ahí donde volvemos cada día. Entonces, muchos de ustedes crecieron en casas donde había amor. Pero si nos ponemos a reflexionar un poco, muchas veces ese amor o esa aceptación o esa aprobación era condicional. Y sobre todo era dependiente muchas veces de lo que hacíamos o lo que teníamos o lo que lográramos. Entonces, de vuelta, seguro te querían y seguro recibiste mucho amor, pero tal vez tenías que cumplir algunos requisitos. Y tal vez te querían un poquito más cuando hacías las cosas bien o hacías lo que se esperaba de vos o te sacabas buenas notas o contribuías en las tareas de la casa o eras responsable o ayudabas a tu familia o eras fuerte, lo que fuera, destacabas de alguna forma. Y sobre todo, cuando no eras así, cuando decepcionabas desde el punto de vista del cómo soy, cuando te equivocabas o cuando simplemente cometías un error, algo dentro tuyo decía, así, tal como soy, como que no alcanza. Entonces, de a poquito, te fuiste amoldando a ser quien tenías que ser para ser aprobado, buscando sobre todo esa aprobación a través del hacer y a través del tener, porque tal y como eras, no alcanzaba. Entonces, ¿para qué te estoy diciendo esto? Porque eso que viviste vos es lo que hoy está viviendo tu hijo, solo que con otro envase, que es el deporte. Entonces, nuevamente, para poder integrar esto más aún, me gustaría invitarlos a hacer un ejercicio ahora, acá, en esta clase. Es simple, pero profundo. También es otra de las cualidades que me caracteriza. Además de directa, me gusta ir a la profundidad de las cosas. Y es una visualización guiada. Es corta, pero sí te voy a pedir, si querés, si te sentís cómodo o cómoda, que puedas cerrar tus ojos y simplemente dejarte guiar por mí por unos minutos. Si te animás, cerrás los ojos. Si no te animás, no pasa nada. Podés simplemente tratar de dejarte guiar por mi voz y prestarle atención a mi voz. Así que si podés, cerrá los ojos y me gustaría que tomes 3 respiraciones, inhalando por nariz lentamente y exhalando lentamente por nariz nuevamente.
Una vez más, inhala por nariz, sintiendo el aire entrar por tus fosas nasales. Y exhala lentamente, soltando el aire, relajando también tu cuerpo, soltando cualquier tensión que puedas sentir en este momento. Y ahora quiero que hagas un pequeño viaje a cuando tenías 6, 7, 8, hasta 12 años. Quiero que simplemente te veas en tu casa, en la escuela o en las actividades más frecuentes que hacías en esa época. Y ahora quiero que busques un momento en el que sentiste que de cierta forma tenías que hacer algo de determinada forma para recibir aprobación de tus padres, de tus referentes, de personas que te cuidaban. Tenías que hacer algo de una forma concreta para que te quisieran o para que estuvieran orgullosos de vos. Quizás fue con tus notas. Quizás fue portarte siempre bien. Tal vez fue no expresar tus emociones, ser fuerte, entre comillas, no llorar, no enojarte, pasar desapercibido. Tal vez fue ser útil o servicial, ser fuerte o destacar. No lo analices mucho, simplemente sentilo y sentilo en tu cuerpo. Ahora, pregúntate, ¿qué empecé a hacer para merecer amor? ¿Ser perfecto? ¿Ser útil? ¿Ser fuerte? ¿Brillar? Quédate ahí unos segundos. Y ahora, mírate como adulto hoy. Pregúntate, ¿qué parte de mí quedó escondida? ¿Qué parte de mí dejé de mostrar? ¿Qué dejé de disfrutar? ¿Qué dejé de sentir? Respirá. Inhalá lentamente por nariz. Exhalá lentamente por nariz. Y cuando estés listo o lista, podés volver lentamente a este momento, a esta clase, abrir tus ojos cuando lo sientas y volver acá y ahora. Sobre todo, lo importante de todo esto no es quedarte atrapado en lo que te pasó a vos, o en alguna herida, o en algún dolor que puedas haber descubierto a raíz de esta visualización. Sobre todo, lo importante de esto, y el motivo por el cual elegí hacer este ejercicio, es para que puedas ver que lo que te pasó a vos le está empezando a pasar a tu hijo o a tu hija. Pero vos tenés la oportunidad de cortar esa cadena y darle un camino distinto. Así que, si tenés un papel cerca, te recomiendo anotar estas preguntas. También le podés sacar un print de pantalla, si querés. No hace falta que las respondas ahora, pero sí que las puedas dejar registradas, porque justamente lo que vamos a trabajar hoy no es solo para que tu hijo pueda competir mejor, tu hijo o tu hija, sobre todo para que vos puedas acompañarlo
o acompañarla desde un lugar más libre, más auténtico y más humano, menos herido y más vos, desde quién sos de verdad. Las tres cosas para escribir son estas tres preguntas. ¿Cuándo empecé a sentir que no alcanzaba a ser tal y como era? ¿Qué empecé a hacer para sentirme suficiente, brillar, ser bueno, ser útil, etcétera? ¿Y dónde veo eso mismo en mi hijo o en mi hija al día de hoy? Bien, entonces, espero que estén bien. Y hasta acá miramos algo bastante profundo, sé que bastante directo, pero bastante profundo, y es que lo que pasa adentro de tu hijo cuando siente que tiene que ganarse tu aprobación o la aprobación de otras personas, de los amigos, de las personas que lo están mirando, es justamente también lo que te pasó a vos. Entonces, quiero mostrarte qué lugar podés empezar a ocupar vos en todo esto. Y te quiero hablar del padre ancla. Es un nombre que le puse, pero sobre todo es la figura que cambia el partido aunque no entra a la cancha. ¿Y qué sería un padre ancla? Sobre todo cuando hablo de un padre ancla, no hablo de un ideal de padre perfecto, no hablo de un padre o madre que nunca se equivoca, sino que hablo de la figura emocional que tu hijo necesita tener cerca para poder competir con confianza y disfrutar de lo que ama. Porque sobre todo la confianza, la presión, son justamente temas emocionales, son temas de la profundidad de tu hijo. Entonces se requiere que vos también puedas reconocer esa profundidad en vos para poder acompañarlo de esa forma mucho mejor. ¿Y por qué un padre ancla? Porque el ancla no empuja un barco. El ancla no decide tampoco hacia dónde va y tampoco controla las olas que vienen. El ancla lo que hace es da estabilidad, permite volver a un lugar seguro y sobre todo sostiene en medio de las tormentas. Entonces, ¿qué es un padre ancla? Es alguien que no se hunde con cada error, es alguien que está firme cuando tu hijo o tu hija está temblando, es alguien que no cambia su mirada con el resultado y es alguien a quien tu hijo puede volver después de fallar sin miedo a ser juzgado. Y para ser un padre ancla hay 4 cualidades que podés desarrollar y que hoy te voy a mostrar las 4 cualidades, pero vamos a profundizar en la primera, que a su vez es la base del resto de las cualidades. Entonces, las 4 cualidades que veo en los padres que logran que sus hijos confíen más, sufran menos y disfruten más el deporte son, primero que nada, aceptar, sobre todo incondicionalmente. Y eso tiene que ver con aceptar a tu hijo tal y como es, sin que tenga que justamente ganarse tu aprobación o tu amor o tu reconocimiento con los resultados que logra en el deporte o con lo que hace o lo que logra en general. La segunda cualidad es reconocer. Y esto tiene que ver con ver a tu hijo y conocer quién es realmente tu hijo, cuáles son sus talentos, su forma de ser, sus pasiones, sus necesidades, y sobre todo ayudarlo a crecer desde ahí, en vez de querer que sea
como vos hubieras querido ser. Esto lo vamos a profundizar después, pero hay una frase que me gusta mucho, que también sé que es bastante dura, pero que dice que si no son tus metas, no te metas. Y esto tiene que ver con justamente separar lo que han sido tus sueños, tus deseos o tus metas de las que pueden llegar a ser las de tu hijo. La tercera cualidad tiene que ver con validar, y sobre todo validar las emociones, darle espacio a las emociones, tanto las tuyas como las de tu hijo. Dejar como de luchar contra el llanto, de querer que no exista, o de reprimirlo, o el miedo o la frustración, cualquier emoción, y empezar a aprender a leer qué hay detrás de esas emociones y sobre todo cómo gestionar esas emociones para poder acompañarlo de verdad, desde lo que él realmente necesita, que él necesita soluciones emocionales, no mentales. Y la cuarta cualidad es guiar, y esto tiene que ver con ser un líder, pero no un jefe. Es decir, marcar límites, orientar, motivar, pero sin controlar cada paso o sin resolverle todo, o sin dejarlo también a la deriva. Entonces, en las próximas clases vamos a profundizar en reconocer, validar y guiar, pero hoy, en esta clase, vamos a centrarnos en la primera cualidad que sostiene a todas las demás y que es la aceptación incondicional. Entonces, vamos a aterrizar qué significa, en la práctica, aceptar incondicionalmente a tu hijo. ¿Qué significa aceptar de verdad? Y básicamente, primero voy a decir qué es lo que no significa. Y cuando hablo de aceptación incondicional, primero que nada quiero dejar claro que no me refiero a dejar que tu hijo haga lo que quiera o dejar de marcarle límites. Eso no es aceptar incondicionalmente. Y lo que sí es aceptar incondicionalmente, primero que nada es una práctica diaria, pero sobre todo es una forma de mirar a tu hijo que a su vez se origina o va a provenir también de cómo te mirás a vos mismo. Es transmitirle con tu mirada, con tus palabras y con tus gestos que justamente sos suficiente tal y como sos, y sobre todo cuando fallás, cuando tenés un mal partido o cuando las cosas no salen como esperabas. Entonces, aceptar sobre todo implica recordar que tu hijo, tu hija y vos son humanos en construcción constante. No existe una versión perfecta y tampoco un lugar al cual llegar desde el punto de vista de cómo ser o qué lograr. Lo único que existe es un camino que recorrer con luces y sombras, con fortalezas y áreas de mejora. Y eso está bien. Eso sí es perfecto. Y que tampoco hay un camino mejor que otro. No hay un hermano que sea mejor que el otro. No hay un rival que sea mejor que tu hijo. Cada uno tiene su propio camino que recorrer y eso también está bien. Entonces, un niño o un joven deportista que siente que puede equivocarse sin perder tu mirada, sin perder tu reconocimiento, sin perder tu aceptación, ese es un niño que se siente seguro y puede jugar con confianza. Y desde esa seguridad, justamente, construye la confianza. Y desde esa confianza, esto hace que su rendimiento mejore y también su disfrute aumente. Pero primero empieza por esta forma de él sentirse visto por tu parte. Esta sería como la comparación. Cuando un chico deportista siente amor condicional, es decir,
me quieren sí, me aprueban sí, soy aceptado si hago tal cosa o si logro tal cosa. Juega con miedo, entra a la cancha pensando en que no puede fallar, se paraliza, termina jugando para no decepcionar, no para disfrutar. Lee tu cara antes de leer el juego. Y al final vive el deporte como un examen. Se compara todo el tiempo, se frustra mucho más. En cambio, un niño que se siente aceptado por ser tal y como es, y sobre todo cuando falla, sobre todo cuando las cosas no le salen bien, se siente aceptado, aprobado, juega mucho más libre. Entra a la cancha con la sensación de que pase lo que pase, voy a seguir siendo aceptado, voy a seguir teniendo valor. Y eso te da una libertad brutal. Se anima a arriesgar, sabe que si se equivoca no pasa nada, puede seguir, confía más, aprende de los errores, tiene esa capacidad y vive el deporte como lo que es, un espacio de juego y un espacio de crecimiento. Y justamente lo fuerte de esto es que el mismo niño con la misma técnica, con el mismo talento, puede jugar un partido completamente distinto según la sensación que tenga de tu aceptación. Y acá justamente es donde entra lo que en la visualización viviste, pero que entiendo que no querés repetir con tu hijo. Y me quiero también adentrar un segundo en cómo aceptarlo cuando las cosas no salen bien, porque aceptar es mucho más fácil cuando las cosas van bien, pero la aceptación real aparece justamente en los días malos. Aparece cuando pierde, cuando falla, cuando se frustra, cuando llora, cuando no lo ponen de titular, etc. Y ahí es donde más necesita un padre ancla. Entonces, tu rol es transmitir dos mensajes muy cortitos, pero muy profundos, que son, te veo y sigo acá. Es decir, no cambia absolutamente nada entre vos y yo, porque hoy algo no salió como esperabas o como te hubiera gustado. Y si necesitas, también volvés al paso 1 y volvés al tema de la aceptación. Sos un humano en construcción, a veces las cosas no salen como querías, y eso es parte de lo que te hace fuerte y te ayuda a crecer. Y dentro de este bloque de aceptación incondicional, sí les quiero compartir un error común a evitar, que es una de las claves del padre ancla, y que tiene que ver con corregir la conducta sin lastimar la identidad. Es decir, aprender a diferenciar lo que tu hijo hace de lo que es. Porque tu hijo, y vos también, sos un ser, no un hacer. ¿Y a qué me refiero con esto? Que generalmente confundimos. Confundimos lo que hacemos con quién somos. Entonces, por ejemplo, ustedes en algún momento cuando eran chicos, a mí seguro me pasó, cometieron un error y capaz que te dijeron, sos un desastre. Entonces se confundió algo que hiciste con quién sos. Entonces, hay una diferencia brutal entre la comunicación hacia tu hijo desde el punto de vista de decirle, en vez de sos un desastre porque cometiste un error, decirle, te equivocaste acá y podés hacerlo distinto. O decirle, en vez de siempre lo haces mal, decirle, hoy no te salió, pero esto se aprende. Entonces, una cosa es un hecho, algo puntual que pasa. Lo otro es su identidad. Y cuando vos le hablas de su identidad, él se lo cree, pero simplemente se lo va a creer por un hecho que sucedió. Entonces, este error para mí es uno de los más comunes que se comete y me parece súper importante poder compartírselos para evitar que confundan o que puedan lastimar la identidad de su hijo corrigiendo la conducta, porque sí se puede corregir sin lastimar. Otro ejemplo es cuando erra un punto, decirle, en vez de vos no servís para esto, decirle,
Este punto te costó. ¿Qué quieres practicar para mejorar? Y les voy a dar algunos ejemplos más en una guía que les voy a regalar más adelante para quienes se queden hasta el final. Entonces, concluyendo este tema, cuando se mezcla quién es con lo que hace, tu hijo difícilmente puede aprender. Se va a defender, se va a cerrar, se va a contraer. Entonces, cuando diferencias la identidad, digamos, de la conducta, ahí tu hijo se puede sentir visto, se siente querido, se va a recuperar más rápido de los errores, va a confiar más y se va a atrever a tomar riesgos, a intentar cosas nuevas. Así que, como conclusión, cerrando este primer bloque, quiero decirte que tu hijo no necesita un padre perfecto, necesita un padre ancla. Alguien que lo acepte, que lo sostenga y que crea en él, sobre todo cuando falla. Bien, para quienes quedaron hasta acá, ¿vamos bien? ¿Me pueden tirar algún tipo de emoji o señal o algo de cómo vienen? Muy dura fui. Bueno, como regalo para ustedes por haberse quedado hasta acá, haber sostenido esto hasta acá, les voy a regalar una guía, que les puse la guía del Padre Ancla. Es un recurso simple, es un recurso breve pero profundo, y sobre todo recopila lo esencial que vimos recién sobre la aceptación incondicional. Incluye las tres cosas clave. Primero, un resumen de qué significa aceptar incondicionalmente a tu hijo y aceptarte también a vos mismo, tal y como sos, como humanos en construcción constante. Segundo, estos ejemplos concretos para que puedas diferenciar justamente lo que hace de quién es, o sea, la conducta de la identidad. Algunos ejemplos más. Y tercero, tiene algo nuevo que no vamos a ver ahora, te lo voy a dejar en la guía, que son 10 frases para empezar a construir aceptación y confianza, tanto en tu hijo como en vos. Hay 5 frases para decirle a tu hijo, para que se sienta más aceptado, más seguro, pero también hay 5 frases para empezar a decirte vos, para también dejar atrás la idea, si es que te sentiste identificado con lo que vimos, de que tu valor también proviene por lo que haces o por los resultados que conseguís y no por quién sos. Así que es eso, es una guía para que puedas volver a ella una y otra vez, para imprimir, pegar en la heladera, donde quieran. Y justamente les voy a compartir ahora por el chat el link para que puedan descargarse ese material. Y bueno, dicho eso, quiero preguntarles, hoy estuvimos trabajando sobre la primera cualidad del padre ancla, que es la aceptación incondicional, y como ya se dieron cuenta, es profundo, así es como a mí me gusta trabajar, porque siento que desde ahí es donde se genera el impacto, y sobre todo el impacto en la confianza y en el disfrute de tu hijo. Pero hay 3 cualidades más que completan este nuevo rol que podés asumir, que tiene que ver con justamente reconocer a tu hijo, que es verlo con sus fortalezas, con sus áreas de mejora, con su personalidad, y empezar a acompañarlo desde ahí y sobre todo fortalecerlo desde ahí, en vez de tratar de moldearlo para que se adapte a lo que vos crees que es mejor para él según tu experiencia. Entonces,
me gusta decir muchas veces que terminamos viendo a las personas como somos, pero no como son. Y eso, para mí, es uno de los factores principales que lo va a ayudar a tu hijo a competir con confianza. La tercera cualidad tiene que ver con validar sus emociones. Para mí esta es otra cualidad de un padre que sostiene, es justamente poder aceptar, identificar y comprender para qué están las emociones. Las emociones no están acá para que hacernos la vida imposible o para que nos sintamos débiles. Están acá porque nos ayudan a adaptarnos a las diferentes circunstancias de la vida. Entonces, poder empezar a acompañar las emociones de tu hijo te va a ayudar a aprender justamente cómo acompañarlo de una forma que se sienta más apoyado y eso lo va a ayudar con su confianza. Y la cuarta cualidad tiene que ver con guiar, que básicamente tiene que ver con encontrar este equilibrio entre resolver todo por él, sobreproteger, digamos, y a su vez poder también darle esa autonomía o esa independencia para que él pueda también desarrollarse y fortalecerse mentalmente. Entonces, vamos a hablar de cómo ser un líder emocional para tu hijo. Así que dicho eso, hoy te quiero también en esta clase hacer llegar esta invitación para poder sumarte a un proceso de 3 clases adicionales, una por semana. Los siguientes 3 lunes serían cada una de estas clases, el lunes 15, 22 y 29 de diciembre a la misma hora de hoy, donde vamos a trabajar en cada una de estas cualidades en profundidad, así como hicimos hoy, con ejemplos reales, con ejercicios y con herramientas prácticas para poder aplicar en la casa de cada uno de ustedes. Hola Camila, te aprovecho de hablar aquí, Paula Jofre, estoy, saludos Hola, de ¿cómo Chile, estás, Paula? estoy en Inglaterra, Ah, viajando, bueno, ¿qué hora es ahora en Inglaterra? es tarde, pero bueno, Muy tarde. Bueno, gracias por sumarte. sí, no, gracias a ti por la iniciativa también de hacer esto y de invitar a reflexionar en estos temas. Es súper interesante también lo que tú dices, porque al final el deporte hace que uno como padre también se motive a mejorar en otros aspectos de la vida, o sea, no solamente en la competencia, porque al final querer apoyar a los niños no es solamente en el minuto de la competencia, sino que en su desarrollo integral, durante cómo combinar también lo que ellos hacen con sus competencias y sus entrenamientos con el resto de la vida, su vida social, su rendimiento académico y todo. Entonces, te agradezco que nos invites a reflexionar en eso, en cómo nos podemos ayudar también como desde la mañana hasta el final en esa parte. Sí, muchas gracias, Paula, por ese comentario. Y sí, al final, a ver, yo por lo menos para mí, el deporte ha sido un gran aprendizaje que me ha ayudado a conocerme a mí misma y por supuesto al final del día, como soy en el deporte, soy en la vida. Entonces, yo pensé que cuando terminé mi carrera deportiva, que yo jugaba al tenis, listo, iba a dejar de sentir presión, iba a dejar de sentir autoexigencia, y claramente no. Eso estaba conmigo, no era un tema del deporte, era un tema de, como les dije en esta clase, de cómo yo me veía a mí misma, un tema de autoconcepto, un tema de autoestima. Entonces, este trabajo, o por lo menos mi intención, a través de este proyecto, que para mí es un proyecto personal, tiene como fin utilizar el deporte al final del día como una ventana o como una excusa para uno conocerse a sí mismo, y lo que se aprende acá y lo que también le enseño a los chicos en las mentorías que hago con ellos directo, les sirve para el deporte, pero les sirve para la vida. Porque justamente es eso, al final es un vínculo que tenemos con el deporte. Y ese vínculo que tenemos con el deporte, desde esa forma nos relacionamos después también con las personas. Y nos relacionamos con el dinero. Y nos relacionamos con el error.
y nos relacionamos con todo. Entonces, sin dudas que este tipo de herramientas de autoconocimiento y gestión emocional no solamente contribuyen al deporte, sino que contribuyen a todos los aspectos de la vida, tanto de ustedes como de sus hijos. Así que muchísimas gracias por ese comentario y comparto. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, compartir alguna inquietud o incluso también si algún desacuerdo sobre algo que haya compartido en la clase, o no sé cómo les fue también con la visualización, si se pudieron sentir identificados, si ven esto reflejado para mí es la causa número uno de la presión y de la autoexigencia, es el uno creer que su valor va a venir de los resultados. Que el valor mío de que yo soy buena, suficiente, si gano. Y si pierdo, entonces soy mala, soy insuficiente, o nunca voy a poder ser exitosa, o esto, o sea, el éxito es ganar, el éxito es tener cosas. Y realmente creo que eso, sí, en generaciones anteriores era la norma, pero hoy, en esta vida, hoy el éxito para mí es un sentimiento. Hoy el éxito es yo sentirme en paz conmigo misma, con quién soy, con cómo me vinculo conmigo misma, con cómo me relaciono conmigo misma en el deporte, con cómo me relaciono conmigo misma en mis amistades, en mi pareja, en mi familia, en mi trabajo. Es un sentimiento. Y eso es un poco lo que proviene del autoconocimiento y del aprender a gestionar las emociones. Por las dudas les aviso que el taller no requiere presencialidad, quedarían las clases grabadas y en el caso de que no puedas estar en vivo, igualmente podrías acceder a las clases de forma autónoma en otros momentos y a todos los recursos y ejercicios, así que si no podés estar presente en las clases, eso no es un inconveniente para que puedas acceder al taller si querés. Eso por un lado. ¿De qué manera trabajo con los niños directamente? Bueno, en ese sentido, yo ofrezco un proceso de mentoría que dura 3 meses con niños entre 12 y 18 años. He hecho con niños más chicos, de hecho hoy estoy trabajando con un niño de 10 y con otro de 11, pero en general pongo como ese rango, no es excluyente ni tampoco tan inflexible. Siempre entrevisto a los chicos antes de empezar el proceso de mentoría, más que nada para conocernos y entender si justamente también están preparados y con ganas de hacer un proceso de autoconocimiento, porque al final es eso, es conocerse a ellos mismos, entender su personalidad, entender sus emociones, entender qué es lo que les genera frustración. Muchas veces no es el perder el partido por no ganar un trofeo, es el perder el partido porque no me siento bueno suficiente, porque de esa forma no destaco, porque de esa forma no consigo la aprobación. Entonces los hago ver justamente lo que está un poquito más profundo en las capas de la cebolla y que de esa forma ellos por lo menos puedan tomar conciencia de qué es lo que está detrás de su frustración, detrás de su autoexigencia y sembrar ese grano de arena. Son chicos, entonces por eso también me gusta hacer la complementariedad con los padres, porque por supuesto que todos trabajando hacia lo mismo hace más fuerza que lo que yo les diga en el proceso de mentoría y después lo que obviamente reciban en sus casas. Así que eso sería es un proceso donde trabajamos en los principales obstáculos que yo atravesé como deportista de alto rendimiento, que tienen que ver con justamente esto, la autoestima dependiente del resultado, tiene que ver con el miedo al fracaso. Yo veía el error como la peor amenaza de mi vida. Para mí el error era como el monstruo ese que te acecha abajo de la cama y que
no querés prender la luz cuando sos niño porque crees que está ese monstruo ahí abajo de la cama. Bueno, para mí ese era el error. Yo la verdad que no me lo permitía y lo rechazaba al error y por supuesto lo veía como una amenaza hasta que eventualmente me di cuenta de que eso no me hacía imperfecta, me hacía humana y que necesitaba errar para poder aprender y para poder crecer y que cuanto más errara, más rápido crecía. Entonces transformé por completo mi mirada del error y eso me ayudó un montón, pero sí requirió un proceso de un autoconcepto un poquito más compasivo, digamos. Bueno, la falta de confianza, por supuesto, el perfeccionismo, la autoexigencia, el miedo al que dirán, también es otro obstáculo grande que nos atraviesa como jóvenes deportistas, estamos muy pendientes de la mirada externa. Así que eso, son los obstáculos principales que trabajamos en este proceso y que los ayudo a pasar sobre todo de la presión y la autoexigencia a la confianza y el disfrute. Así que bueno, eso. Acá estoy leyendo algún otro comentario. Pero sí, la competencia es un mundo y por eso para mí cuanto más el foco esté en lo que sí se puede controlar, más confianza y más disfrute van a tener los chicos. Y esto que se puede controlar tiene que ver con quién es cada uno de los chicos en el deporte, con su actitud, con sus valores, con su esfuerzo, con su capacidad de gestionar sus emociones. Eso es lo único que pueden controlar y de vuelta, empezar a ver un poco el éxito como un sentimiento interno, porque yo no me canso de decirle a los chicos lo del juego imposible de ganar. Y hace poco salió, no sé si vieron, bueno, yo sigo mucho el tenis, salió también una entrevista de Paula Badosa, que es una ex top 10 del ranking mundial, tenista profesional, que en una nota dijo que si ella se retira de su carrera deportiva sin haber ganado un Grand Slam, que básicamente un Grand Slam, para los que no están en el tenis, es uno de los 4 torneos más importantes del año a nivel profesional, literal dijo, mi carrera habrá sido una puta mierda. Y entonces, a mí eso me dejó reflexionando desde el punto de vista de que ¿será que si ella gana este año un Grand Slam, se va a sentir igualmente que su carrera no fue una puta mierda o va a poner un nuevo objetivo? Ahora va a querer ganar 2. Y después que gane 2, va a querer ganar 3. O sea, ¿cuándo es suficiente? Entonces, cuando uno se valora a sí mismo, ella llegó a ser top 10 del mundo en tenis profesional. O sea, lo que significa eso es un tremendo logro, pero ella no lo ve. Entonces, es eso, ¿qué es realmente el éxito? ¿Es tener cosas y nunca sentirme suficiente? ¿O es hoy, tomar una decisión hoy, de decir, hoy me acepto tal y como soy y por eso soy exitoso? Porque me logro aceptar a mí mismo tal y como soy, con mis dones y con las cosas que no me salen tan bien, con mis fortalezas y con mis debilidades, con todo lo que soy, con mis luces y con mis oscuridades, cuando estoy en mi mejor versión y cuando estoy en mi peor versión. Así me acepto, porque eso es ser humano. Pero bueno, la competencia te lleva a todo lo opuesto, al compararte, al ver lo que te falta, al querer siempre más. Y esa para mí es la receta del fracaso, literal. Eso fue lo que yo viví durante muchos años y no me llevó a buen puerto. Camila, Sí, como te voy escuchando con atención, si bien está, digamos, focalizado el tema en los padres y como somos padres ancla, creo que esto que terminás de decir recién también tiene que ver hoy con los entrenadores y cambiar un poco el paradigma de la comunicación respecto a, sobre todo cuando trabajamos con grupos de chicos, adolescentes, y tratar de bajarle línea en el sentido de que creo que esto tiene que cambiar, ¿no? El tema de que, como vos decías, antiguamente era si no ganaste, no saliste campeón, no hubo éxito. Y
yo lo veo con mi hija y con su grupo de compañeras y otros equipos de otras categorías donde tienen durante el año procesos que son muy ricos porque vos ves el esfuerzo de los chicos para ir a entrenar, para no faltar, para ir a los partidos con calor, con lluvia, a veces no tienen los implementos adecuados, la cancha no es la ideal, sin embargo van, y a lo mejor ese año terminó en un tercer puesto, pero donde hubo en el proceso un gran esfuerzo, y creo que eso es lo que tienen que validar los entrenadores, los grupos de profesionales que están alrededor del adolescente. Chicos, no salimos campeones, pero digamos, de alguna forma fuimos campeones, porque el éxito fue el Total, proceso y el esfuerzo y el sacrificio, y a veces me parece que falta como que en los clubes o los entrenadores le bajen línea de ese punto de vista, porque total. a veces no lo escuchás desde el entrenador, decirle, chico, a ver, hoy perdimos 1-0, pero se vio dentro de la cancha que la entrega fue enorme, con lo cual vayámonos con eso, con la satisfacción de que se dejó todo, que dimos todo, que hasta donde pudimos dar lo dejamos en la cancha, y bueno, será anecdótico el resultado del 1-0 adverso, pero lo felicito por este esfuerzo de hoy, y a fin de año dice, bueno, no logramos el campeonato, pero miremos para atrás y veamos todo lo que hemos logrado como personas, como individuos, como equipo, que es un montón. Creo que eso Obvio. que los clubes y los entrenadores tienen que trabajar, a veces no lo veo yo, y Ujú. digo, qué lástima porque ponderar discursivamente o comunicacionalmente eso, bajárselo a los chicos. Chicos, vean para atrás y miren todo lo que lograron, que a lo mejor no es el Total. campeonato, pero es un montón de cosas. Lo que se compartió, la convivencia, los entrenamientos, bueno, todo. No, total, total, Fernando, 100% de acuerdo. Por supuesto que de vuelta yo hablé de la sociedad, y la sociedad incluye también a los entrenadores, o sea, nos incluye a los padres, me incluye a mí, o sea, yo me vi así también a mí misma durante muchos años, hasta que después me di cuenta de que eso no me estaba generando felicidad, no me estaba generando satisfacción. Entonces, nada, tuve que pasar yo por una propia crisis de la vida para poder decir, bueno, tal vez hay otra forma de ver las cosas. Y en ese sentido, o sea, estoy 100% de acuerdo de que es necesario, por supuesto, desde tu rol de padre, no podés tampoco como que controlar ni incidir, sí podés inspirar a los entrenadores a comportarse de cierta forma o comunicar tu interés porque destaquen ciertas formas, pero después, por supuesto, que no tenés control sobre ellos, qué van a valorar o qué no van a valorar. Y me parece que a mí siempre me gusta poner el ejemplo de las redes sociales hoy en día, ¿no? O sea, yo no me canso de ver fotos, pero sobre todo fotos de padres, pero es inconsciente, pero que suben la foto del hijo con el trofeo. O sea, no suben la foto del hijo yendo a entrenar con lluvia. No suben la foto del hijo compartiendo con los amigos. No suben la foto del hijo esforzándose en el entrenamiento. Suben la foto del hijo con el trofeo. Entonces, ¿qué es el mensaje que le está dando al niño, que nos está dando a todos? Lo que importa es el trofeo. Entonces, de vuelta, hay cosas que igualmente sí se pueden hacer como padres y que están dentro del control y el poder como padres, y por eso digo, obviamente que este taller también es para entrenadores, me encantaría que vinieran entrenadores también acá. Lo apunté a padres porque sí siento que hay también cosas para hacer desde ese rol. Entonces, por ejemplo, a mí esto, o sea, me encantaría poder empezar a fomentar esto, que subas la foto de tu hijo diciendo, mirá el esfuerzo que hiciste de hoy de ir a entrenar bajo la lluvia, y aunque no tuviste ganas, fuiste igual, estoy orgulloso de vos. La actitud que tuviste por, nada, levantar el partido cuando iban, no sé, 3-0 abajo y estuviste hablando con el equipo para ver soluciones, para ver cómo podían cambiar la estrategia. O sea, ese tipo de comportamientos y cualidades son las que necesitamos todos empezar a fomentar, porque al final es ese granito de arena lo que va a hacer que inspire a otras personas a empezar a fomentar lo mismo. Pero al final es un trabajo entre todos. Igual hago la salvedad que hay que dejarlos a los entrenadores trabajar tranquilos. Los padres a veces cometemos el error de creernos que somos mejor entrenador que el entrenador que está dirigiendo a nuestros hijos, y afuera pretendemos opinar y estamos todo el tiempo marcando errores.
hay que dejarlos trabajar, son seres humanos y obviamente que Obvio. tienen sus personalidades y nada, uno tiene que entender que están ahí para hacer lo mejor que ellos Total. pueden o consideran de su personalidad, ¿no? 100%. No, 100%. A ver, el no juicio y el aceptarnos tal y como somos aplica para todo. Yo creo que para mí esa es una cualidad fundamental para el bienestar en la vida. O sea, el de ver a las personas como seres humanos en construcción y que ninguno es mejor que el otro, somos todos diferentes. Y al final todos vemos la realidad desde nuestra historia, desde nuestro pasado, desde las cosas que vivimos. Entonces, ¿quién tiene verdad? Todos. Simplemente que las vemos diferente. Entonces ahí es donde entramos a chocar, a pelear, a ver quién tiene razón o a aceptar que vos podés ver las formas de una forma y yo, perdón, las cosas de una forma y yo las puedo ver de otra. Y eso está bien. Y eso nos hace crecer, porque tal vez cuando compartimos formas diferentes de ver las cosas podemos crear una tercera dimensión más beneficiosa para la persona en cuestión. Bien, gracias. ¿Qué más? Ahí estoy viendo Mariela, mi hija hace judo. Estar sola arriba del tatami no es lo mismo que hacer un deporte grupal, lo mismo que en el tenis. Sí, por supuesto, hay desafíos del hacerlo, del deporte individual que el deporte grupal no tiene. Sin embargo, me vengo encontrando con la sorpresa de que al final del día los desafíos del mundo interior son compartidos independientemente de si el deporte es individual o grupal. O sea, una persona en un deporte individual igualmente tiene miedo y en el grupal también tiene miedo. Al final es de vuelta, el miedo a decepcionar a mis compañeros, a decepcionar a mis padres, a decepcionarme a mí. Es el jugar para buscar aprobación, está en cualquier deporte, en cualquier edad, eh, y de cualquier nacionalidad y cualquier todo, digamos. Y de hecho vengo acompañando a varios chicos de, por ejemplo, de fútbol, que me ha llamado la atención, porque sí, es un deporte grupal, pero bueno, todos tienen presión, todos tienen autoexigencia, y de vuelta, como es del ser humano, el deporte es una ventana, es un medio para uno verse reflejado a uno mismo. Entonces, al final todos atraviesan los mismos desafíos, independientemente de si el deporte es grupal o individual, no es tan diferente. Un padre trata de alentar al hijo, pero los entrenadores desmotivan dentro de un partido, sobre todo gritando y exigiendo qué hacer ante ello. Y bueno, sí, a ver, por supuesto que hay que entender un poco más la situación. No sé si ese entrenador es alguien con quien se puede conversar o es alguien que no sé si es abierto a la conversación o no. Pero sobre todo es eso, yo creo que al final del día el principal referente del hijo es el padre. Por supuesto que el entrenador juega un rol importante, pero más que nada desde el punto de vista de valores, o sea, de qué valorar, cómo él verse a sí mismo, cómo él valorarse a sí mismo. eh, Eso sobre todo sí se lo podés dar vos. Entonces, vos como padre, me refiero, que él formarlo, lo que está dentro de tu control, es formarlo para que él entienda que, por ejemplo, en esto del qué dirán, a mí me gusta decir que las personas cuando opinan, no están hablando. Por ejemplo, si alguien opina de mí y dicen, no sé, Camila no juega nada, Camila es malísima en el deporte en el que hace, no están hablando de mí, están hablando de ellos, a través de mí. Entonces, por ejemplo, poder empezar a enseñarles estrategias para impermeabilizarse del que dirán, poder enseñarles estrategias para poder
ser más flexibles cuando cometen el error, porque justamente el error es parte necesaria del aprendizaje. Ahí es donde está la parte de uno poder como formarse emocionalmente como padre para poder acompañar en esas circunstancias. Que hay cosas que ustedes pueden hacer, sí. No están a la merced de los entrenadores. Sí hay cosas que ustedes pueden hacer, pero también requiere de un trabajo interno de parte de ustedes. Entonces la pregunta es, ¿están dispuestos? Pero sí, se pueden hacer cosas, pero hay que ver caso a caso. Bueno, acá estoy leyendo un comentario de Leti también. Mi hija hace gimnasia en trampolín, se esfuerza mucho y siempre le digo que lo importante es dar lo mejor de uno mismo, pero la mayoría de las veces de cada competencia vuelve llorando. Tiene 12. Y bueno, sí, a ver, es eso. Primero que nada, también muchas veces está el tema de que capaz que recibe de vos un mensaje, pero también de otros referentes recibe otro mensaje. Y de vuelta, siempre estamos frente a una sociedad que valora el resultado. Entonces hay que saber que también estamos jugando ese juego. Y ahí es donde también creo que como padres, como acompañantes, como guías, hay que también tenerse autocompasión y decir, yo más que esto no puedo hacer. O sea, sí, obviamente puedo venir acá, puedo escuchar clases, pero creo que la autocompasión de decir, yo también como padre estoy dando lo mejor que puedo dar, es importante. Y creo que eso también es un ejemplo para tu hijo. De decir, doy hasta donde puedo dar, después ya no. Y esto, ¿no? A veces también intentamos como sobreproteger, de decir, ay, que no llore, que no se frustre, que no pase por un mal momento. Y al final también, digo, todos hemos pasado por malos momentos en nuestra vida y estamos acá. Y al final esos malos momentos también nos hicieron más fuertes. Entonces, ¿hasta qué punto es malo que se frustre? ¿Hasta qué punto es malo que las cosas no le salgan bien y que vuelva llorando? No lo sabemos, capaz que es bueno. Capaz que es parte del camino que tiene que recorrer para formarse como persona y para crecer como persona. Entonces también, son varias cosas que hay que ir encontrando el equilibrio y bueno, ir surfeando la ola, me gusta decirle a mí. Hay que ir surfeando la ola tratando de pasarla lo mejor posible y sabiendo que en esa ola van a haber momentos de mayor alegría, momentos de mayor frustración, y eso es el estar vivo. También hay que poder enseñar eso. Por eso otro de los bloques de este taller es el de validar las emociones. Y el empezar a ver las emociones como una parte inherente del ser humano y como una señal que nos indica que estamos vivos, que estamos acá, que estamos sintiendo la vida, no solamente pensando la vida. Y eso también está bueno, si lo empezamos a ver así. Se esfuerzan en hacer todo lo que indican, pero en sus competencias internacionales se enfrenta a los mejores del mundo. No sé qué le pasa, no pone el mismo esfuerzo que le pone a sus compañeros. Bueno, ahí Edwards, José Mirabal, no entendí muy bien tu comentario, así que lo voy a dejar pasar. Básquetbol es un deporte en el que es muy importante la capacidad física más que las habilidades. Mi hijo es bajito en comparación con el resto. Para él es mucha presión no fallar para no ir a la banca. A veces la mente juega en su contra. A ver, sí, gracias por ese ejemplo, Jazz, y me sale traer el ejemplo de Messi, ¿no? Que Messi casi que no entra a ser jugador profesional porque era muy bajito y de hecho tenía como un síndrome que se tuvo que operar porque tenía como un déficit de crecimiento. Y sí, él no tiene las condiciones atléticas
de repente más favorables para poder ser jugador de fútbol, pero él encontró su forma. Él encontró ser él mismo en la cancha y poder potenciar justamente sus fortalezas, su rapidez, su capacidad de toma de decisiones. Entonces, sí entiendo que es físico, todos los deportes a su vez son físicos, pero yo creo que son mucho más emocionales que físicos. Entonces también en este bloque, el bloque 2 del taller que le digo reconocer, es justamente poder empezar a ver cuáles son las fortalezas de tu hijo. O sea, quién es tu hijo tal y como es, y empezar a ver qué cualidades tiene que le salen natural. Porque todos tenemos cualidades que nos salen natural, pero como nunca nos pusimos a pensar en cuáles son las cualidades que nos salen natural, nos convertimos en quien teníamos que ser. Teníamos que ser estudiantes de medicina, estudiantes de no sé cuánto. Teníamos que ser disciplinados, teníamos que... ¿Y si me gusta el arte? ¿Y si soy creativo? ¿Y si tengo una capacidad de, cuando me propongo algo, cumplir lo que nadie vio aún? ¿Qué pasaría si vemos esa cualidad en tu hijo? ¿Cómo lo podría explotar ahora en el deporte y en la vida? Entonces, también hay una frase que me gusta mucho, es de Einstein, que dice, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará toda su vida creyendo que es un tonto. Entonces, por eso para mí el bloque 2 es súper importante, porque muchas veces yo también fui ese pez trepando el árbol. Es decir, en vez de ver las cualidades que yo tenía, que son naturales, y potenciar esas cualidades, me puse a ser alguien que no soy porque era lo que debería ser. Y ahí me sentía tonta. ¿Pero por qué me sentía tonta? ¿Porque era incapaz? ¿Porque no tenía talento? No, porque no estaba en mi lugar natural. Y hoy estoy en mi lugar natural. Hoy estoy guiando, estoy motivando, estoy potenciando, estoy ordenando, estoy estructurando. Eso es lo que a mí me sale natural. Y eso también lo llevo al deporte. Hoy compito y soy la que ordena la estrategia, la que se asegura de que la disciplina táctica, una vez que encontramos la estrategia, se mantenga al pie de la letra. Pero tuve que conocerme y conocer cuáles son mis cualidades y potenciar mis cualidades en vez de gastar energía tratando de desarrollar una habilidad que no me sale natural, que por supuesto también es posible, pero ¿qué vale más la pena? ¿Fortalecer lo que me sale natural o gastar energía tratando de desarrollar algo que no? Y esto también lo hacemos muy seguido. Y lo hacemos con nosotros mismos, como adultos. Por eso también para mí este segundo bloque es muy importante. Bueno, ¿qué más? Gracias, Paula, por el comentario. Mirá, acá, Mari, estoy viendo el tuyo. Buenas noches, una consulta, ¿cómo poder animarlos? Mi hijo juega tenis y cuando juega con alguien que conoce y que nunca le ha ganado, él ya se dio por vencido antes de entrar a jugar. A ver, buenísimo este tema, a mí me pasó también durante mucho tiempo. Y ahí también es donde es importante que poder llevar el foco hacia tu hijo y hacia su crecimiento personal, porque en parte lo que está detrás de eso es la comparación al final del día. Es yo debería ser como esa persona, o yo no soy bueno suficiente, soy peor o mejor que la otra persona. Entonces está la comparación con otra persona. ¿Y qué pasa con su camino recorrido? ¿Qué pasa con quién es él hoy versus su propia versión de hace 6 meses o de hace un año? ¿Eso se lo reconoce? ¿Eso lo ve? ¿Él está viendo su camino o está viendo el camino de otros? Y justamente eso también es una de los síntomas al final que tiene el
competir por aprobación externa, que el foco siempre está afuera, nunca está en nosotros. Por eso es importante empezar a entender que el éxito es un sentimiento interno. Y el éxito no es ganarle a este que está por encima de mi ranking. El éxito es yo ser lo suficientemente valiente cuando necesito arriesgar. El éxito es mantener la concentración en los momentos importantes. El éxito es tratar de corregir los errores y evitar que pasen en el futuro. El éxito tiene que ver con cualidades que yo puedo controlar. Entonces, sobre todo, trataría de ayudarlo a que él se enfoque en su propio camino, que es único, que no tiene sentido compararse con otra persona, porque esa otra persona tiene otro ADN, tiene otra historia, tiene otro camino recorrido, tiene otros padres, tiene otro pasado, hasta incluso tiene otros abuelos, otros bisabuelos. O sea, hay tanto que nos marca a nosotros en el ser como somos, que es una locura compararnos con otras personas y querer ser como otras personas. Sobre todo el foco tiene que estar en que él pueda empezar a conocerse a sí mismo, entender cuáles son sus cualidades que puede potenciar, cuáles son sus áreas de mejora que también puede fortalecer y poner el foco ahí. Y no tanto en contra quién juega, sino quién es él en ese partido que va a jugar. Bueno, acá estoy viendo algunos comentarios de... Comentarios vinculados con esto, ¿no? Con esta diferencia entre el desempeño en el entrenamiento y que en la competencia surgen los nervios o cambios de formas de ser, ¿no? Acá con los compañeros es extrovertido, pero en los partidos se paraliza. Y bueno, es eso, en el entrenamiento juegan, en la competencia demuestran. Esa es la gran diferencia. Se los resumo así. El objetivo es completamente diferente. ¿Y cuándo son su mejor versión? Cuando juegan. Y eso es lo que hay que tratar de hacerles ver. Que yo sé que ellos quieren ganar. Yo también quiero ganar. Yo hoy sigo compitiendo, ahora compito en pádel, me pasé de deporte, de paleta, de raqueta a la paleta, y yo quiero ganar. Pero yo sé que las mayores probabilidades que tengo de ganar son cuando yo estoy disfrutando del momento, cuando estoy enfocada en mí, cuando yo estoy controlando lo que yo sé que puedo controlar, cuando estoy pensando en la estrategia, no en el qué dirán. Si yo pienso en el resultado, voy a ganar, voy a perder, ¿dónde no estoy? Pensando en el punto que tengo que jugar ahora. Entonces, eso, ¿es juego para expresar quién soy o juego para demostrar? Esa es la gran pregunta. ¿Hasta qué punto tolerar el trato del entrenador en pro de lograr un mejor rendimiento? Nosotros como padres debatimos entre protegerla, pero frustrarla al sacar de su deporte, o permitir que siga tolerando ese trato por conseguir sus objetivos. A ver, creo que al final no sé qué edad tiene tu hija, Mirta, pero si ella al final del día no quiere dejar el deporte ni cambiar de entrenador, me parece que está bueno escucharla. Ese sería como mi consejo. Porque al final eso, tal vez uno desde como padre empieza como a proyectar, ¿no? Sus propios miedos en la hija. Pero bueno, la verdad que en esas situaciones me gusta tener más información para poder opinar porque creo que son
temas que vale la pena entender un poco más el contexto. Pero bueno, eso. Sobre todo ¿qué es el éxito? Le haría esa pregunta. ¿Qué es el éxito para vos? ¿Es ganar qué? No sé, quiero ser jugadora profesional de el deporte que juega. ¿Y para qué? ¿Qué conseguís siendo jugadora profesional de ese deporte? Ser exitosa. Bueno, ¿y eso va a ser exitosa? ¿Qué pasa cuando consigas eso? ¿Te vas a sentir exitosa o vas a querer ahora conseguir algo más? ¿Y qué pasa en el mientras tanto? ¿Disfrutar del camino es ser exitosa? ¿Hoy sos exitosa? ¿Hoy te sentís exitosa? Poner también un poco pros y contras. También puede ser una buena opción de ayudarla a evaluar la decisión. Bueno, gente, ahí creo que fui leyendo todos sus comentarios. Disculpen si se me pasó alguno. Y nada, les agradezco el haber compartido acá y cualquier cosa, estamos en contacto y nos vemos en la próxima.